Bueno, yo voy a dedicar esta sesión a los gráficos de información cuantitativa o a la información cuantitativa o, digamos, distinguir entre datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Vimos en la sesión anterior la pertinencia del lenguaje oral y escrito para comunicar de forma eficiente un determinado mensaje a través de este tipo de información, ¿no? Y también revisamos que pues puede haber información de distintos tipos, no nada más, incluso información humana, ¿no? Ahí se transmite información incluso en seres vivos en general, en agentes inteligentes, como les llaman, a los entornos computacionales. Entonces voy a repasar, bueno, pues brevemente, ¿no? Que vivimos que la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado del conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Y también vimos brevemente, pues, cómo se entiende esta transformación de datos en información desde distintas perspectivas, ¿no? Y desde la perspectiva de Nathan Shedroff, de cómo, digamos, la información atraviesa 4 momentos, ¿no? Primero cuando es datos, luego información, luego conocimiento y después sabiduría. Y cómo los diseñadores estamos en esta parte de transformación o de diseño de los datos en información, que los podemos presentar en algún tipo de herramienta, dispositivo, etcétera. Pero bueno, podemos encontrar dos tipos de datos en general, ¿no? Y estos pueden ser representados de forma gráfica. Existen los datos cualitativos y también los datos cuantitativos. Y para esto, para tratar de dejarlo claro, me remito a un ejemplo, pues bastante, yo siento que es bastante al alcance de los alumnos, ¿no? Les digo, oigan, a ver, imagínense que abordan un taxi y que se ponen en plan medio antropólogos, ¿no? Y se llevan su libretita y empiezan a hacer anotaciones. Y primero hacen este grupo de anotaciones o de datos, ¿no? Dicen, Daniel Medina es chofer de taxi, es platicador, es guadalupano de corazón, estudió la educación básica, pasa mucho tiempo en el taxi, pero le gusta porque conoce gente. Dice que no le alcanza el dinero, ¿no? Transporta a varios pasajeros en un solo viaje. Dice que le hace de taxi colectivo, ¿no? Eso es digamos, un grupo de datos que observamos y los tenemos registrados. Y por otro lado, tenemos registrados este grupo de datos, ¿no? Que es un masculino de 46 años, mide unos 65, maneja un Nissan 2006. Menciona que en la Ciudad de México el tiempo promedio de recorrido en taxi es de 42 minutos, cobra un promedio de 500 pesos diarios y el taxi tiene una capacidad para 5 personas máximo, ¿no? Entonces aquí, bueno, les pregunto, oigan, a ver, ¿cuáles datos son los cualitativos y los cuantitativos? Y bueno, pues es un poquito obvio, ¿no? Que el primer grupo de datos es un grupo de datos de carácter cualitativo y el segundo es más cuantitativo, ¿no? Y entonces podemos entender que hay dos tipos de datos o de información en este sentido. Los datos cualitativos, que son datos subjetivos, como cualidades que rodean cierta situación específica. Y la expresión de datos se basa generalmente en narrativa e imágenes, ¿no? Es un recurso bastante común, al menos en los diseñadores de comunicación, de diseño gráfico, trabajar con datos o con información cualitativa. Los datos cuantitativos son datos objetivos medibles en variables, ¿no? Y se visualizan de manera lógica, generalmente numérica. Con estos datos estamos menos familiarizados los diseñadores, ¿no? Como que los entendemos menos, no nos sentimos tan cómodos trabajando con ellos y vamos a ver que a través de ciertos gráficos, de ciertas imágenes, los datos cuantitativos también nos pueden dar información relevante y que nos llame la atención y que nos interese. No vimos la clase pasada que, bueno, en el diseño, en el diseño gráfico general hay distintas herramientas para compartir un mensaje, distintos formatos ya como muy establecidos, ¿no? Por ejemplo, el cartel o dispositivos digitales.
e impresos, ¿no? Aquí tenemos los dos tipos. Que estos al final, pues más allá de trabajar con un tipo de información en este contexto, cualitativa o cuantitativa, pues son más que nada herramientas, ¿no? Que nos sirven para comunicar un tipo de mensaje. Pero hay otro tipo de herramientas también en el contexto del diseño, ¿no? Que, digamos, concretamente sí funcionan más para compartir ciertos tipos de información, ¿no? Este es un formato, digamos, en el que el formato más, pues más usado para compartir datos o información cualitativa, pero digamos vasta, rica, ¿no? La famosa infografía. Y la infografía se puede ayudar de datos cualitativos y cuantitativos. Esta es una infografía, digamos, clásica del abuelito de la infografía que se llama Fritz Kahn, en la cual, digamos, Fritz Kahn era un médico, ¿no? Y a él lo que le interesaba era que la gente entendiera cómo funcionaba el organismo humano, más allá de que, digamos, aprendieran cosas muy concretas en términos médicos de algún órgano. Era más bien como le gustaba difundir la ciencia de la medicina y que estuviera al alcance de toda la gente. Entonces él hacía este tipo de representaciones en la cual ocupa metáforas para representar, por ejemplo, el cerebro, ¿no? Esta infografía se llama la máquina más eficiente, me parece. Él decía que el cuerpo humano era la máquina más eficiente del mundo. Y entonces constantemente la representaba como una gran fábrica. Y cada organismo era como una oficina, una entidad de esa fábrica. Entonces, el cerebro normalmente va a estar representado por medio de una computadora. Fritz Kahn era más o menos de los años 40, entonces vean la idea de computadora que había en ese momento. Por ejemplo, la vista va a estar representada a través de una cámara, ¿no? Por medio de una máquina que, digamos, capta la luz y la transforma en un tipo de imagen. Entonces, esto pues más allá de tener información verificable y objetiva, es información narrativa, ¿no? Subjetiva que nos intenta compartir un tipo de mensaje muy concreto, que es, pues así funciona el cuerpo, te lo vamos a enseñar a partir de metáforas para que pues sea más ameno, más agradable y te quedes, digamos, con una idea general de qué está pasando en esa parte del cuerpo. Pero Fritz Kahn también fue de los primeros en usar información cuantitativa para, digamos, en su caso, explicar cómo funciona el cuerpo, ¿no? Y aquí esta infografía dice, un hombre en 70 años pesa 1,400 veces su cuerpo a lo largo de la vida, ¿no? Y dice, y consume todo este tren de alimentos, vean la cantidad de vacas, a lo largo de su vida. Y aquí ya tiene cifras específicas, ¿no? Por ejemplo, consume 15,000 litros de cerveza o 12,000 litros de café. Lo demás no sé por qué no conozco muy bien el alemán, por aquí creo que es pescado. Es un recurso recurrente en Fritz Kahn es el humor, ¿no? Para tratar de expresar, digamos, cierta característica del cuerpo humano. Entonces, Fritz Kahn es el primero en trabajar, digamos, deliberadamente con datos cuantitativos para un fin específico, que en este caso, bueno, pues es la infografía. Y bueno, los gráficos cuantitativos, vamos a ver en un momento, o sea, se dividen en tres, ¿no? Y el gráfico cuantitativo tal vez que más nos llegue a la mente, pues son los mapas temáticos, ¿no? Y este es uno de los primeros ejemplos históricos donde ya hay un tipo de conexión entre elementos, digamos, muy sencillos gráficamente, como puntos, líneas, cruces, un contexto geográfico y en el cual se obtuvo una información relevante, ¿no? Este mapa se hizo por ahí del siglo XIX
y lo hizo un doctor que se llamaba John Snow, ¿no? ¿Qué pasaba en este momento en Londres? Pues estaba azotada la ciudad por una epidemia de cólera muy importante. Había una buena cantidad de muertes y pues no, básicamente no encontraban digamos, la causa, ¿no? O sea, se sabe que el cólera es, digamos, se adquiere por beber agua contaminada, pero no identificaban bien cómo se había propagado esta epidemia, ¿no? Entonces, lo que hizo este señor, pues básicamente fue representar con puntos las muertes que estaban sucediendo en la ciudad y con taches las tomas de agua, ¿no? Entonces, por medio de esto pudo hacer una conexión que la toma de Broad Street, que es esta, ¿no? Este tachecito del medio, era donde estaba, digamos, de forma cercana, la mayor cantidad de muertes que habían sucedido en la ciudad. Y esto hace todo un precedente, ¿no? Y sobre todo ahora que vivimos una pandemia y vimos una cantidad enorme de mapas, ya con una tecnología, digamos, mucho más actualizada, con uso de GPS, etcétera, de toda esta información a través de los mapas, pues causó furor y fue un recurso muy utilizado para visualizar el estado de la pandemia, ¿no? Pues digamos, el inicio del impacto de los mapas y en términos de epidemiología. Entonces, este señor Alberto Cairo es un teórico que hace investigación de diseño de información y visualización de datos. Y él menciona que el objetivo de un gráfico de información cuantitativa es ser una herramienta para que los ojos y el cerebro perciban más allá de lo que está a su alcance natural. Es decir, los ojos, la vista perciben pues las formas, ¿no? Los colores. Y en el momento que encontramos el código, ¿qué significa cada elemento? Se hace este cruce, ¿no? Este cruce y obtenemos información relevante. Gráfico, de acuerdo a este autor, Edward Tofty, él dice que es el gráfico más importante y mejor hecho, ¿no? El gráfico cuantitativo más importante. ¿Por qué? Porque maneja 4 variables, ¿no? Este gráfico se hace para representar la campaña de Napoleón en su intento por invadir Rusia, ¿no? Si lo vemos, así se ve muy abstracto, pero esto literal es un mapa, ¿no? En un momento les enseño, si lo traslapamos a un mapa, eh, digamos, de la frontera, creo que es Lituania con Rusia o Polonia, casa perfectamente, ¿no? Y este mapa se hace, digamos, para narrarnos cómo fue el intento de invasión del ejército francés a Rusia, ¿no? Entonces, Tofty dice que es muy importante porque podemos ver el tamaño del ejército. El tamaño del ejército está representado por el grosor de la línea, ¿no? Aquí tenemos esta línea como roja, beige, empieza muy ancha, porque el ejército comienza con 425,000 soldados, ¿no? Y conforme va avanzando la tropa, va disminuyendo hasta llegar a Moscú. En Moscú hay 100,000 soldados, ¿no? Entonces, podemos compararlo con la temperatura. La temperatura está abajo, ¿no? Las temperaturas tan extremas de Moscú es una de las grandes lecciones de por qué no se debe de invadir Rusia. Las temperaturas juegan a favor digamos, jugaron a favor de los soldados rusos. Se cree que la milicia rusa esperaba a los franceses en Moscú, o sea, sin siquiera combatir, ¿no? Dejaron que el clima fuera mermando las tropas. Entonces, la línea roja, digamos, el ejército, inicia con 425,000, termina en 100,000, y la línea negra es el regreso, ¿no? Empieza con, me parece, 100,000 también, y al final regresan solamente 14,000
soldados, ¿no? O sea, menos del 5%. Entonces, es muy dramático que por medio de esta línea tan abstracta nos da una idea general de este suceso. Sí, ahí no veo quién está levantando la mano. Soy Gustavo. Sí, Gustavo. Oye, ¿y cuándo fue hecho este mapa? Porque parece que Hitler no lo vio, porque le pasó lo mismo, ¿no? Sí, me parece que es de un diseño. A ver, les voy a pasar les voy a dejar de compartir tantito para compartirles esta página. Exactamente, no lo vio Hitler y pues cometió el mismo error, ¿no? De subestimar el clima ruso y a ver, voy a poner todo el escritorio, pantalla completa. Él es el diseñador, Joseph Minard, en el siglo de 1781 a 1870. Sí, todavía no estaba Hitler. No, no, ya, más bien, ya lo debía haber revisado Hitler. Y miren, Sí, debió haberlo visto. Debió haberlo ajá, visto. y esta es digamos, la representación ya en un mapa, ¿no? Como, digamos, en el gráfico original se ve muy abstracto, pero ya que lo traslapan con el mapa actual, pues está como muy bien identificados los puntos, ¿no? Y incluso aquí como hay un momento que supongo que regresa un grupo de soldados sin llegar hasta Moscú, ¿no? Un gráfico súper interesante. Si quieren les paso esta, esta pantalla, se las pongo en el chat por si lo quieren revisar. Entonces, un gráfico muy interesante, ¿no? Podemos ver cuatro variables: el tamaño del ejército, la ubicación en un mapa bidimensional, la dirección de movimiento del ejército, la ida y el regreso, y las temperaturas que están por acá abajo, ¿no? Vean, por aquí en diciembre 6, aquí, ya con el ejército muy mermado, hay una temperatura de menos 30 grados, ¿no? Mm, Terrible el clima. Y bueno, podemos encontrar tres gráficos de información cuantitativa, ¿no? A mí para este ejercicio, pues nada más me da tiempo de revisar la gráfica, pero tenemos también la línea de tiempo y el mapa, ¿no? Gráficas también son bastantes, entonces revisamos más o menos cuatro gráficas. La gráfica de barras, que es un diagrama de barras, también conocido como diagrama de columnas, y es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos y está conformado por barras rectangulares de longitudes proporcionales al valor que está indicado en cada barra, ¿no? Esto es muy importante hacérselos notar a los alumnos, que debe haber una escala. Es decir, que si el valor es 10.4, aquí 1,000 millones de dólares, pues tratamos de que la barra a lo mejor sea de 10.4 centímetros, ¿no? Los valores pueden estar de forma horizontal, pero también vertical, y también nos ayuda a una especie de ranqueo, ¿no? O de revisar cuál es el valor más alto y cómo se compara con el segundo más alto, ¿no? Que eso muchas veces otros gráficos cuantitativos no nos los da. También se puede representar por medio de algunos elementos más figurativos, ¿no? Yo aquí la recomendación que hago es tratar de ocupar los elementos menos figurativos posible, porque hay veces que confunden, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las barras representadas por medio de turbinas de estas turbinas para generar energía eólica. Y pues las turbinas hay veces que son también más anchas, o sea, no nada más la altura, tenemos como un valor de la gráfica. Digo,
Esto es, a los alumnos les gusta mucho representar algo figurativamente, les cuesta que sea tan abstracto. Aquí la recomendación es que sea más abstracta la visualización. La gráfica de líneas, que es muy parecida a la gráfica de barras, pero en lugar de barras va a haber líneas conectadas por puntos o nodos, ¿no? Este gráfico se ocupa mucho cuando tenemos muchos datos y, digamos, ya no es viable determinar las columnas, entonces se mantiene como una frecuencia de datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es muy recurrente, este es un gráfico que se ocupa mucho, por ejemplo, en la escala de Richter o en los electrocardiogramas, donde los movimientos de la información son muy vastos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una base de datos que está en la página del Banco de México, donde podemos ver el tipo de cambio del peso del dólar, del peso con respecto al dólar durante toda la historia, ¿no? Desde 1954 hasta nuestras fechas. Y algo también que es interesante de los gráficos cuantitativos es que pues también nos dicen algo cuando sucede algo anormal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos picos bien altos de volatilidad en el tipo de cambio. Y pues si ya los contextualizamos con las fechas, pues es cuando suceden las crisis económicas, ¿no? Por aquí seguro es en los 90, por ahí seguro es el 94. Los invito a que la revisen, es muy interesante porque si se pone el cursor, dice exactamente el año, ¿no? El año en el que ocurre esto. Vean, por aquí tenemos uno, otro, y vean un salto importante. Ay, no sé por qué. Puedo cambiar, perdón. No se veía tu cursor. ¿No se veía el cursor? Sí, es que cuando comparto, no, me parece que no se puede ver el cursor. A ver. Sí, no pueden ver mi cursor, ¿verdad? A ver, ahí está. Bueno, la gráfica de dispersión, ¿no? La gráfica de dispersión sirve para, con relación a un eje cartesiano, revisar la relación que existe entre dos variables, ¿no? La variable independiente normalmente va a estar en el eje horizontal y la dependiente va a estar en el eje vertical, ¿no? Y, digamos, para lo que más se usa este gráfico es justo para revisar esperanza de vida, ¿no? Les quiero compartir un video muy interesante de uno de los primeros, digamos, entusiastas de la información cuantitativa y que hizo un esfuerzo considerable para que, digamos, el público general accediera a este tipo de gráficos y los entendiera, porque son gráficos que se ocupan mucho en la estadística, ¿no? Pero se ocupan menos desde el diseño. Entonces, él, por medio de animaciones, buscaba que fueran, digamos, más al alcance de todas las personas. Se los voy a compartir. Es un pequeño video. ¿Ya lo están viendo? ¿Pantalla completa? Sí, sí se ve Le voy a dar play. de la BBC. Eso, de la BBC.
Bien interesante ocupa gráficas de dispersión, pero en realidad es una línea de tiempo, porque vemos, digamos, el avance en términos de esperanza de vida de todo el mundo, ¿no? Pero ahí se me hace chistoso que Hans Rosling no se da cuenta o no menciona que África, o sea, sí aumenta su esperanza de vida, pero sigue siendo casi igual de pobre que hace 200 años. Sí, muy interesante. Sí, es una forma, pues creo que bastante eficiente de cómo se puede informar a través de un gráfico cuantitativo tan complejo como es la gráfica de dispersión, ¿no? Entonces, a ver, regreso a la presentación. Entonces, como nos muestra Hans Rosling, cuando los gráficos están dispersos entre todos los puntos del plano cartesiano, no hay una correlación entre las variables. Hay una correlación positiva justo cuando tienen una tendencia a la alza, aunque esté relativamente dispersa, ¿no? Y hay una correlación negativa cuando están a la baja, ¿no? Entonces ahí, como él lo indica, de forma entusiasta, pues sí, si convergen estos puntos, pareciera que vamos a tener un mundo más justo, ¿no? Y bueno, la gráfica de Pi. La gráfica de Pi tal vez es la más famosa y es la más también polémica, ¿no? Porque a los estadistas no les gusta tanto usarla. Es medio limitada, ¿no? Pero a los diseñadores nos gusta mucho porque es redonda y los círculos normalmente son más atractivos a la vista, ¿no? Entonces es un recurso polémico. Este libro es muy bueno porque revisa el círculo como gráfico, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo se ocupa bastante en la información cuantitativa, pero puede ser, pues no puede ser que no sea tan eficiente, que no se represente la información de forma tan exacta. Se le llama gráfico de pastel, de tarta en España, en Francia lo conocen como de queso, ¿no? Gráfica de 360 grados. Se utiliza para representar esencialmente porcentajes y proporciones. Y el número de elementos comparados dentro de esta gráfica normalmente debe ser más de 4, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, me parece. Bueno, lo ideal es que mínimamente haya 4 valores, ¿no? Se utilizan en aquellos casos donde interesa no solamente mostrar el número de veces que se da una característica o atributo de manera tabular, sino más bien de manera gráfica, ¿no? Digamos, es muy fácil de entenderla como de bote pronto, ¿no? El origen de la gráfica de Pi se le atribuye a William Playfair, él era un escocés, también se le adjudica el origen de la gráfica de barras, pero pues esto es, si analizamos un poco más en cuanto a la historia, ¿no? Ramon Llull, que era un genio catalán del siglo XII, hacía ya este tipo de representaciones. Giordano Bruno, ¿no? Astrólogo místico del siglo XVI, este tipo de cosas. Y también, bueno, ya en términos de las ciencias exactas y las matemáticas, bueno, el círculo es un recurso recurrente. Bueno, pero como les comento, a pesar de su popularidad, se trata de un gráfico poco recomendado debido a que nuestra capacidad perceptual para estimar relaciones de proporción o diferencias entre áreas o sectores circulares es mucho menor que, por ejemplo, en las barras. Aquí, en este caso, por ejemplo, es muy difícil distinguir la diferencia entre el 9 y el 8%, ¿no? En el 6 todavía, pero, digamos, como los rangos son muy mínimos, es difícil encontrar la diferencia entre uno y otro. Este es un ejemplo de este señor Alberto Cairo, ¿no? Donde dice que, por ejemplo, si lo vemos así de bote pronto,
pues los gustos musicales que se representan del lado izquierdo parecieran muy parecidos con el lado derecho, si no tenemos los indicadores del porcentaje. Entonces, lo que menciona es, o sea, que con una gráfica de este tipo sería mucho más claro, ¿no? Revisar que hay una tendencia a la alta en este género de música o una ligera tendencia a la baja en este otro género, ¿no? Entonces, pues prácticamente es tener mucho cuidado con las gráficas de Pi. Pero bueno, entonces, ¿cómo escogemos un gráfico, ¿no? Un gráfico cuantitativo. Hay diversos ya, digamos, lineamientos, criterios, por ejemplo, los de este señor Robert McGill. Él dice que si queremos representar información de forma más exacta, pues vamos a atender hasta estos gráficos, a los que están en la parte superior. Si queremos representar información de forma más general, ¿no? Pues vámonos más hacia los colores, hacia las sombras, hacia el volumen. Si ven las gráficas de Pi están como en un rango intermedio, al igual que las burbujas, las gráficas de flujo, ¿no? No es gratuito que dentro de la estadística estos sean, digamos, los gráficos cuantitativos a los que más con los que más se trabaje. Y bueno, esto a mí me sirve mucho. Este es un vocabulario visual de un medio, ¿no? Los distintos medios establecidos como los periódicos, digamos, más grandes, tienen ya tablas como estas, ¿no? Para, digamos, son relativamente ayudas visuales. Al final, como diseñadores, pues no es necesario que sepamos estadística, más bien, ¿para qué nos sirve cada tipo de gráfico? Por ejemplo, si queremos ver algo como en términos de desviación de valores, pues podemos inclinarnos por estos, ¿no? Si queremos correlacionar dos variables, bueno, por aquí están. Si queremos rankear, ¿no? Hacer una comparativa de valores altos con respecto a valores menores, pues por aquí están, ¿no? Por aquí están los espaciales, los mapas. Sí, perdón, ¿alguien quiere Sí, participar? es que otra vez, solo mencionarte que no vemos tu cursor, bueno, yo no lo veo, entonces de repente no sé qué puedas estar señalando. Bueno, hasta Ajá. arriba dice ranqueo, ranking. Bueno, voy a empezar con deviation, ¿no? El grupo amarillo. El segundo es correlation, ¿no? Ranking, el azul. Distribución, el naranja. Change over time, bueno, líneas de tiempo. El verde. El morado es magnitud. El azul es partes con el todo, ¿no? Las gráficas de Pi. El gris es espacial, mapas. Y el verde de la derecha es flujos. Entonces, bueno, a mí este me sirve mucho para el siguiente ejercicio, ¿no? Les indico la actividad a los alumnos. Yo en Classroom puse 3 archivos de Excel, que podemos decir que son como bases de datos muy chiquititas, ¿no? Más bien, son archivos de Excel. Y les indico a los alumnos que escojan los que más les interesen, ¿no? Lean, revisen y entiendan los datos, que es lo más importante. Los limpien, porque casi siempre, muchas veces cuando descargamos Excel, archivos de Excel de Internet, nos omiten los acentos y algunos caracteres, ¿no? Entonces hay que revisarlos, abrirlos preferentemente en Excel, ¿no? O puede ser con los documentos de Google para hojas tipo Excel. Y con base en estos datos, bueno, que escojan el gráfico que les parece más pertinente de acuerdo a lo que quieren representar. Y aquí, bueno, es importante que revisemos el archivo de vocabulario visual, ¿no? Los bocetos son muy importantes, hacer bocetos a mano primero. Incluso, pues los alumnos hay veces que ya conocen bastante bien el programa Excel y Excel tiene algunas funciones ya para hacer gráficas con archivos de este tipo, ¿no? También se vale, bueno, al final es para que tengan una aproximación.
y hacer la gráfica con el material solicitado. Antes les solicito plastilina y una cartulina donde puedan manipular el material y a lo mejor si quieren puedan escribir. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos de más o menos qué es lo que, en lo que me basé para este ejercicio. Y bueno, estos ya son ejercicios, ¿no? Este ejercicio también yo lo dejé en pandemia y me pareció bien interesante cómo lo resolvieron, porque no fue una limitante, digamos, la parte técnica, ¿no? O sea, hay algunos, por ejemplo, primero lo trabajaron en Photoshop, las tomas, las fotos muy bien hechas para que se desplegara una sombra y se viera el volumen, ¿no? Ponían texto en algún otro software en el cual se pudiera editar, pero me llegaron a entregar cosas bien interesantes donde, por ejemplo, el texto lo ponían en Instagram, ¿no? O digamos, la herramienta tecnológica en ningún momento es una limitante. Distribución, bueno, estos les digo, son los archivos de Excel que yo les indico. Y aquí, pues algo relevante es que traten, aquí tenemos problemas de proporción, ¿no? El 77.6 tendría que ser considerablemente más grande, pues esto es importante que a lo mejor se corrija antes. Este también es interesante porque no es de ningún tipo, o sea, no es ninguna gráfica del vocabulario visual. O sea, se le ocurrió, le parecía que se podía representar de buena forma el porcentaje por medio de estas plastas todas irregulares de Play-Doh, ¿no? Y en este ejercicio se presta porque como la sumatoria no es el 100%, las formas pueden ser bien irregulares. Si la sumatoria fuera el 100%, ahí tendríamos un poquito de más control y lo ideal sería tal vez ocupar una gráfica de pie o una gráfica de dona. Y bueno, también pues se juega con el color, cómo se puede, digamos, hacer más atractiva la gráfica, ¿no? Yo les insisto mucho en que se perciba el volumen de las plastilinas para que no pareciera, digamos, algo bidimensional. Es un poco la pertinencia de trabajar con este tipo de materiales. Esta es una de media dona, que ya si vemos esto como que tiene algunas características del cartel, ¿no? El formato es bastante, digamos, llama mucho la atención de primera instancia. Y bueno, algo importante también que se les indica a los alumnos es que, bueno, deben de poner el texto de la gráfica de los datos como viene en su archivo de Excel. Tienen un poquito más de libertad con la forma y obvio deben de poner la fuente, ¿no? Esto es muy importante, la fuente de donde se obtuvo la información, que viene también en los archivos. Este es otro tipo de visualización. Este es un archivo Excel un poquito más extenso, es más complicado. Vean, este es una gráfica de barras, pues algo grande, ¿no? De especies amenazadas de animales por países. Y aquí vienen las categorías: peligro crítico de extinción, peligro de extinción y vulnerable, ¿no? El más, digamos, crítico, el más dramático es el peligro crítico de extinción en las especies. Y está por continente. Y bueno, esos son algunos ejercicios que han hecho en mi clase. Roselena también compartió algunos. ¿Quieres que los comparta, Roselena? Sí, sí, tú quieres, perfecto. Los puse aquí en este 4.3. Aquí hay uno, ¿no? Que es más como un cartelito. Ay, no me está dejando visualizarlos. Ahí está, es una gráfica de barras también. Porcentaje de la población de 18 y más años de edad analfabeta lectora de libros. Bueno, pueden consultarlos. La verdad, no sé por qué no me deja previsualizarlos en grande. Acá está.
Aquí ya metieron más ornamentitos. Facebook sigue en la cima de las redes sociales. Las redes sociales preferidas en 2021. Y aquí, bueno, tienen también la chance de escribir a mano, ¿no? Muy bien. Sí, son Pues alumnos muy jovencitos, todavía no llevan suficientes clases de diseño como para mejorar sus presentaciones, pero lo intentan. sí, yo creo que eso es muy importante a estas alturas, porque están apenas en segundo trimestre, apenas están teniendo un acercamiento a la tipografía, a los colores, ¿no? Entonces, pues, ser un poquito flexibles en este tipo de cosas. Y bueno, pues sería todo lo de la sesión de información, gráficos de información cuantitativa. Eh, el hecho de que sea un ejercicio digamos, con plastilina, a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Trabajan muy bien los alumnos, les llama la atención, revisamos un poquito de cómo tomar su foto, ellos son expertos en eso, ¿no? De iluminación, para que tenga al final un resultado bueno y que llame la atención. Sí, Roselena, perdón. Pues lo que quiero comentar es que los estudiantes se apoyan en el material que uno les proporciona. Cuando son buenos estudiantes, lo consultan. A través de consultar pueden ellos expresar sus ideas y pues su formación ya la empiezan a señalar a partir de las presentaciones que hacen, porque cuando son gráficos tienden a hacer la presentación más de corte gráfico. Cuando van a industrial, pues tienden a manejarlo de otra forma, pero con características específicas para los diseñadores industriales que manejan objetos y ya lo están representando de alguna manera. Los cursos de estadística son necesarios, pero quiero decirles que la estadística miente mucho. Yo, por uno de mis jefes de departamento, me envió a tomar un curso como de 200 horas. Fue una locura de estadística solamente. Y eran estadísticos, porque es como se les dice, estadísticos, porque los estadistas son de otra rama de conocimiento, pero estas personas son con un potencial muy fuerte porque tienen que manejar números muy grandes. Pero ellos mismos nos decían que la estadística miente mucho, que nunca nos confiáramos a todo lo que tiene que ver con datos porque son manipulables y no importa que se esté grabando. Por eso yo pienso que cuando hablan de las estadísticas para ciertas cosas, tienen su matiz muy especial, porque sí se pueden sesgar, y nos demostraban cómo se podían sesgar esos datos. Sin embargo, la matemática que va a llevar la nueva licenciatura, la otra vez lo comentaba, la nueva licenciatura se llama Diseño de Proyectos Sustentables, así se van a llamar estos jóvenes, que ya inicia el próximo trimestre. Y de alguna manera nos están menospreciando como departamento de procesos, pero va a llegar el momento en que van a regresar y van a caer a este departamento esos cursos, porque ellos, los que generaron esta nueva licenciatura, manifiestan que este tipo de diseñadores debe ser experto en estadística. Y se me hace muy interesante esto que planteó Paulo ahora, con los ejemplos que nos da y demás, que son muy gráficos y que ilustran de buena manera, pero puede ser una forma de plantearles la necesidad de la información desde el punto de vista cualitativo, no tanto enfocado a la estadística como tal,
ya como ciencia, porque es toda una ciencia, la estadística. Hay quien no la considera todavía, pero los que profundizan en ellas, por eso es que ahora se pueden dar resultados inmediatos de encuestas, porque además, con el avance de la tecnología, pues hay muchísimo material que se puede usar para poder lograr estos resultados. Pero pues nosotros lo planteamos y el alumno se queda con la posibilidad de, a través de esta información, de entender lo que es el manejo de datos. Entonces, buena presentación, Pablo, cada vez mejora. Yo conocí a la anterior, está ampliada y te felicito mucho porque nos das más elementos. Y así es esto, compañeros. Siempre cuando uno tiene que hacer nuevas presentaciones, pues el material mejora. Y me da mucho gusto eso. Pues gracias, Rosalena. Dulce, Gustavo quiere participar. Sí, yo sobre la presentación en general me pareció bien. De repente no entendía muy bien qué estaba ocurriendo, pero me parece interesante el suavizar y matizar y hacer agradable la información dura, ¿no? Los números, que de repente cuando uno ve estadísticas o información numérica en tablas, así hasta como que hace visco, ¿no? Y cuesta un poco de tener comprensión de lo que se está diciendo, hacerlo legible, ¿no? Comparar numéricamente la visualización, en la forma visual de representar estas cantidades, permite no solo hacerlo atractivo, sino pues una lectura rápida, ¿no? Una lectura, a lo mejor no con la precisión de la comparación numérica, pero sí una lectura rápida y que a final de cuentas no brincarse esa información y pues usar la inteligencia para hacerlo lo más atractivo posible de acuerdo a quien va dirigido, ¿no? Entonces me parece muy interesante el poder utilizar este recurso gráfico sobre todo para poder acercar los datos duros, ¿no? Que en general crean de repente mucha resistencia, ¿no? Y problemas de interpretación también, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Gustavo. También Oscar quiere participar. Hola. Pues yo te agradezco, Paulo, porque sí está bien padre la presentación, sobre todo porque es mi perfil. Yo soy visualizador de datos, ese fue mi doctorado, entonces me cayó como anillo al dedo y entendí esta parte. Y fíjate que en las dos ponencias que tuve sobre visualización de datos, ¿no? Una de ellas sobre la experiencia en la visualización de datos, yo les comentaba que el problema era mucho que se veían las estadísticas o se veían los números o las gráficas de la misma manera, la mortandad en la Ciudad de México o en México, que, por ejemplo, las lluvias, ¿no? En la República. Entonces, pues nadie les hacía caso porque nadie les entendía. Si lo mostramos de la misma manera, jamás nos vamos a ir entendiendo, ¿no? Entonces, con esta parte nos das como esta opción de poder tomar la última parte de lógica simbólica. Gracias porque me vas a ayudar bastante a que yo empiece a tomarlo también esta parte, porque a final de cuentas no todo el mundo entendemos o en algún punto la estadística como tal. Me costó bastante trabajo, sí profundicé un poco, sobre todo en regresiones lineales multinivel. Entonces yo empecé con el libro de la doctora Rosalena, fue el que me aventé primero y después esta parte, y al final uno se da cuenta que tenemos que representar nuestros datos dependiendo nuestro grupo, a quién vamos dirigidos, y creo que tú le das esa opción, sobre todo al comienzo de lo que es la carrera, para que no le tengan miedo a las matemáticas, no le tengan miedo a esta parte, que sí puede ser en algún punto abrumador el observar tantos datos y tantos números, pero si los ponemos a ver, esto nos marca una tendencia, nos marca ciertas cosas, ¿no? Hablabas hace rato de la gráfica de Pi y decías, necesitamos 4 elementos, y fíjate, cuando hice mi presentación para mi defensa de grado,
yo las preguntas dicotómicas de sí y no las representé con la gráfica de Pi y a mí me resultó bien porque no tengo tantas divisiones, no había un 9% y un 8 y un 7, y el 50 al 50 siempre se marca, ¿no? Entonces sí depende mucho de esta parte y creo que lo acentúas bastante bien y yo te agradezco que me des una opción más para poder presentar en las siguientes clases que me tocan. Gracias, Oscar. Sí, Dulce. Hola, buenas tardes. Buenas Pues tardes, sí, Dulce. de igual manera, no alcancé a la primera parte, quizá los primeros 20 minutos de la presentación, no alcancé a tomarla, pero prometo ver la grabación. Y la verdad yo también me quedo muy agradecida y muy como satisfecha de este enfoque que presentas, Pablo, porque sí, esta última parte no la tenía contemplada, digamos, con la ayuda que previamente había compartido. Y la verdad es que sí, me parece también súper importante este enfoque del análisis de la información. Entonces, sí, me parece que hablar sobre datos cuantitativos y datos cualitativos viene también muy al caso cuando, por ejemplo, cuando ya tengo que impartir la materia de mercadotecnia, pues sí, es riguroso hablar de investigación de mercados, ¿no? Entonces, ahí es donde veo que también en esta etapa, pues sí, a algunos les cuesta trabajo, pues sí, realizar, eh, pues por todo cuestionarios o encuestas, ¿no? Es un tema también importante de planteamiento de proyecto de investigación para que pues se obtengan datos que no se tienen a la mano tan fácilmente, ¿no? Es decir, que tienen que obtener para poder, pues, tener más argumentos, ¿no? Datos importantes que sustenten sus propias ideas de proyecto de integral. Entonces, sí creo que es importante tener esta referencia de cómo representar y generalmente no lo he hecho de manera tan profunda, pero sí suelo tener una guía también de un libro de mercadotecnia justamente, se llama Investigación de Mercados, un enfoque aplicado de Kiniar y Taylor. Entonces, este enfoque, como decía Oscar, es importante, es decir, no pues somos siempre como diseñadores, no importa si somos arquitectos, industriales o gráficos, siempre tenemos que tener en cuenta la audiencia, ¿no? Entonces, utilizar las palabras, los términos, pero también cómo utilizar gráficas o elementos visuales que nos ayuden a pues clarificar, ¿no? La información que estamos distribuyendo, que estamos impartiendo, que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero también por otro lado, ¿cuáles son estas necesidades de información que realmente son las importantes, ¿no? De representar o de compartir y ser muy concisos, pero también completos es también muy, o sea, es decir, un proceso que a veces, pues hasta nosotros mismos, ¿no? A veces nos cuesta trabajo, ¿no? Cómo generar este interés, pero a través de la claridad de los datos, ¿no? Entonces, diferenciar muy bien el uso de los tipos de gráficos que existen, que también me parece que son importantes las tablas o los cuadros, ¿no? Que es texto al final del día, pero también tiene que haber un diseño o pues sí, un diseño lógico y claro para poder establecer los datos que vienen en filas y columnas, ¿no? Entonces, este diseño de elementos es ahí donde yo veo también a veces como un poquito el talón de Aquiles, porque veo que no hay como esta formación, ¿no? Es decir, como que la alineación correcta, si estás utilizando textos o estás utilizando números o cifras, pues cómo los alineas, ¿no? Cómo se ve, cómo representas esta información que también es muy útil al momento de presentar pues información, ¿no? Y sobre todo a través de gráficos, me parece que las tablas también podrían ser un elemento visual que merecería ahora sí que su espacio. Y repito, me parece que eso es un punto importante, ¿no? Ya después no sé si entraría y cómo en otros talleres o en otros espacios, pero luego es, ok, esto es lo que nos toca como gráficos, ¿no? Representar esta información, pero luego, en ocasiones, también a veces nos corresponde exponerlos,
¿no? Es decir, ¿cómo le vamos a explicar a la audiencia estos datos, toda esta información? Y ahí es donde viene otro tipo pues digamos, de curso, de taller, porque también implica la presentación oral, ¿no? Que son dos cosas diferentes, ¿no? Digo, me metí en otro ámbito, pero sí creo que para los gráficos y para los industriales y también incluso para arquitectura es importante que aprendan también el adecuado manejo tanto de los textos como de los gráficos, ¿no? Para representar la información en este sentido. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Dulce. No, sí, tienes razón. A ver, yo esto que le aporto a la lógica, yo pues, lo vengo estudiando de hace tiempo y lo doy sobre todo en la clase de infografía. No, me apropié de algunos contenidos aquí para hacer esta experimentación que me permitió Rosalena. Y justo también ahí yo reviso algunas cosas de este tipo, Dulce, ¿no? Por ejemplo, los títulos, subtítulos, cómo estos elementos nos organizan, nos ayudan a estructurar y organizar información de texto, ¿no? Sé que tú también creo que haces diseño editorial. Entonces, esto es súper importante para organizarla, ¿no? Y estructurarla al momento de que estamos diseñando un mensaje escrito. ¿No? Eso también creo que se puede ver en el otro apartado, en el de lenguaje ciudadano, porque incluso el autor menciona este tipo de cosas, pero sí coincido que la presentación también es súper importante, cómo compartimos esta información para que una audiencia le interese lo que estamos diciendo, los famosos pitch, ¿no? Los pitch que son estas presentaciones breves donde se expone el producto, el tema. Eso también creo que daría muchísimo, a lo mejor para abordarlo también desde el punto de vista de la información, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo.